En 1951, Inglaterra derogó su última ley contra la brujería. Ese mismo año comenzó el renacimiento público del aquelarre, no como crimen, sino como práctica espiritual. Este documental desentraña cómo una construcción inquisitorial se transformó en herramienta de poder colectivo, desde su invención semántica hasta su reapropiación moderna. Exploraremos los mecanismos de persecución, los fundamentos reales de la magia simpática y el tránsito del miedo hacia la afirmación ritual. ¿Puede una palabra inventada justificar siglos de violencia? Revelaremos cómo celebraciones agrícolas como Samhain fueron convertidas en reuniones demoníacas y cómo danzas circulares destinadas a canalizar energía fueron descritas como orgías. Pero, si toda esta narrativa fue impuesta desde fuera, ¿qué ocurre cuando se reconstruye desde dentro? Existe un testimonio médico del siglo XVI que confirma el vuelo de las brujas sin recurrir a lo sobrenatural. ¿Qué descubrió realmente Andrés Laguna? No lo contó en un grimorio, sino en un informe clínico. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. La palabra que define nuestro tema, aquelarre, es en sí misma el primer engaño. Se nos enseña que su origen es simple, una combinación del euskera aker, que significa macho cabrío, y larre, prado. Esta etimología sirve a un propósito: vincular de inmediato estas reuniones con la imagen de un demonio con forma de cabra. Sin embargo, los registros históricos cuentan una historia diferente. El antropólogo Miquel Azurmendi, entre otros, ha documentado que esta palabra no era de uso común en el País Vasco antes de la Gran Caza de Brujas. Fue un inquisidor, Juan del Valle Alvarado, durante los infames procesos de Logroño que juzgaron a las brujas de Zugarramurdi entre 1609 y 1612, quien la popularizó. Los propios documentos inquisitoriales muestran cómo la ortografía de la palabra cambiaba, un claro indicio de que era un término novedoso para ellos, una etiqueta que estaban forjando para dar un nombre concreto a una herejía que necesitaban definir para poder erradicarla. Al nombrar el crimen lo estaban creando. Mi función aquí no es repetir esa narrativa. Mi conocimiento se fundamenta en la práctica transmitida y en los principios operativos de la magia, no en las confesiones extraídas bajo tortura. Lo que van a recibir no es un cuento, es una instrucción. Para comprender el aquelarre en su totalidad, debemos desmantelarlo pieza por pieza. Nuestro recorrido seguirá una estructura precisa. Primero, vamos a desmitificar el concepto mismo de aquelarre, diferenciando la propaganda del círculo de poder. Analizaremos cómo se conectó este término con el de Sabbat, una derivación malintencionada del Shabbat judío usada para cargar a las reuniones de brujas con el peso del antisemitismo, una táctica de demonización por asociación. A continuación, retrocederemos a las raíces paganas y chamánicas de estas asambleas. Veremos que celebraciones como Samhain o Beltane no eran adoraciones al diablo, sino ritos ligados a los ciclos de la naturaleza y la agricultura, donde se honraba a deidades como el dios cornudo Pan.
un símbolo de fertilidad que la Iglesia retorció hasta convertirlo en Satanás. Explicaré cómo la danza circular, una técnica para alterar la conciencia y acumular energía, fue malinterpretada como un frenesí orgiástico. Desde allí, nos sumergiremos en la forja del horror inquisitorial, utilizando el caso de Zugarramurdi como un estudio detallado de la construcción del miedo. Desglosaremos cada fase del ritual fabricado, la convocatoria mediante un sapo, el beso a las partes pudendas del demonio, la misa negra y el banquete caníbal. Les mostraré cómo cada uno de estos actos es una antialegoría, es decir, una inversión deliberada y grotesca de los sacramentos cristianos, diseñada no para describir un hecho, sino para generar el máximo rechazo social y justificar la violencia del Estado y la Iglesia. Luego abriremos el grimorio de la práctica real. En el grimorio del brujo explicaré los principios operativos, como la magia simpática, esa ley que postula que lo similar produce lo similar y que las cosas que han estado en contacto continúan interactuando a distancia. Esto explica por qué un muñeco puede afectar a una persona. Detallaré la función real de nuestras herramientas, lejos de la fantasía. El caldero como laboratorio y microcosmos, el círculo como un contenedor energético, no como una jaula para demonios. Una vez entendidos los principios, expondremos sus aplicaciones más temidas. En la anatomía de una maldición, desglosaré paso a paso y con una lógica técnica el mecanismo de un maleficio. Usaremos como ejemplo los registros del proceso contra Lorenzana de Acereto en Cartagena de Indias, en 1613, donde fue acusada de usar efigies y polvos de huesos para sus trabajos. Cruzaremos el océano para explorar los ecos en el Nuevo Mundo, donde les contaré la historia documentada de los brujos de Chiloé y su sociedad secreta, la Recta Provincia. Basándonos en las actas del juicio de 1880, conocerán su estructura, su sede en la cueva de Kikaví y su artefacto de poder más notable, el macuñ, un chaleco mágico confeccionado con la piel del pecho de un cadáver que, según confesaron, les otorgaba la capacidad de volar. Esto no es folclore, es parte de un expediente judicial. Finalmente traeremos este conocimiento al presente. En el aquelarre renacido, analizaremos cómo movimientos como la Wicca, fundada por Gerald Gardner en los años 50, han reclamado el concepto del coven o círculo, despojándolo de connotaciones satánicas y enfocándolo en la celebración de la naturaleza. Y para concluir este viaje de conocimiento les entregaré una herramienta. En tu primer círculo les guiaré en un ritual básico y seguro para trazar un espacio sagrado. No se trata de un hechizo complejo, sino de aprender la técnica fundamental para cualquier práctica mágica seria, el control del espacio y la energía. La información que les presento está diseñada para ser un mapa. Presten atención a los detalles, porque en ellos no reside el diablo, sino la verdad. Comenzamos. Sencillamente, ¿qué es un aquelarre? Para definir qué es un aquelarre, es fundamental entender que no hablamos de un único concepto, sino de una superposición de realidades, cada una ocultando a la anterior. La definición más común, la que se encuentra en el imaginario colectivo, es una fabricación deliberada. Nos dice que un aquelarre es una reunión nocturna de brujas para adorar al diablo, a menudo en forma de macho cabrío. Esta imagen no surgió de forma espontánea, fue meticulosamente construida y difundida por la Inquisición, el manual de persecución por excelencia, el Malleus Maleficarum,
escrito en 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, fue instrumental en codificar esta narrativa de horror, detallando actos de canibalismo infantil, pactos de sangre y misas sacrílegas. La palabra aquelarre fue el vehículo para esta propaganda, una etiqueta conveniente para agrupar y demonizar cualquier práctica que escapara al control de la Iglesia. Desde los conocimientos de herbolaria de una curandera hasta las viejas celebraciones paganas que persistían en las zonas rurales. De igual manera, en Francia se impuso el término Sabbat, una distorsión del Shabbat judío, con el claro objetivo de vincular la brujería al ya arraigado antisemitismo, una táctica de demonización por asociación. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Si arrancamos esa máscara de propaganda, encontramos la verdad ancestral. Un aquelarre, en su esencia operativa y precristiana, era un círculo de poder. Era una asamblea funcional con propósitos muy concretos. En primer lugar, era un lugar para la acumulación y dirección de energía. La magia colectiva opera bajo un principio simple. La voluntad unificada de varios practicantes es exponencialmente más poderosa que la de uno solo. El círculo trazado en el suelo no era decorativo. Actuaba como un contenedor, una lente que concentraba y enfocaba el poder generado por el grupo. En segundo lugar, era una academia. Antes de que el conocimiento se fijara en grimorios escritos, la tradición era oral. En estas reuniones, los más experimentados transmitían a los aprendices los secretos del oficio, las fases lunares adecuadas para cada hechizo, la preparación de ungüentos y las palabras de poder. Era el lugar donde la sabiduría se mantenía viva. Además, estos círculos se regían por el pulso de la tierra, celebrándose en fechas de poder como Samhain, el 31 de octubre, o la noche de Walpurgis, el 30 de abril. Momentos en que el velo entre nuestro mundo y el plano espiritual se adelgaza, facilitando el trabajo mágico. Finalmente, en una sociedad opresiva, estas reuniones eran un acto de resistencia, un espacio seguro donde las mujeres y los disidentes podían compartir conocimientos y afirmar una comunidad fuera de la autoridad patriarcal. Esta práctica ancestral no murió, sino que se transformó. Hoy, la manifestación moderna del aquelarre es el Coven. Este renacimiento cobró fuerza después de 1951, año en que se derogaron las últimas leyes contra la brujería en Inglaterra. Poco después,
Un hombre llamado Gerald Gardner sistematizó y popularizó la Wicca, una religión neopagana que redefinió por completo la práctica de la brujería en Occidente. Un coven moderno es una congregación voluntaria, a menudo organizada en torno a una suma sacerdotisa o un sumo sacerdote, que se reúne para celebrar los ciclos de la naturaleza en fechas conocidas como sabbats y para realizar trabajos mágicos durante la luna llena, en reuniones llamadas esbats. La diferencia teológica es absoluta y no negociable. No existe la adoración al diablo. Las deidades que se honran, como el dios astado y la triple diosa, son representaciones de las fuerzas de la naturaleza y la vida. Ecos de antiguos dioses paganos como Cernunnos o Pan, y no tienen ninguna relación con la figura del mal abrahámico. Por lo tanto, cuando me preguntan qué es un aquelarre, la única respuesta completa es que es un término con 3 rostros. Es el rostro del horror fabricado por la Inquisición, una herramienta para justificar la persecución. Es el rostro ancestral del círculo de poder, una asamblea funcional para la magia, la enseñanza y la comunidad, y es el rostro moderno del coven, una práctica espiritual que honra la vida y la naturaleza, reclamando la sabiduría que intentaron quemar. Entender estas 3 facetas no es una opción, es un requisito para cualquiera que busque comprender de verdad la naturaleza de nuestro camino. Origen real de la palabra aquelarre. Para aclarar, la palabra aquelarre es un arma semántica, una herramienta diseñada para condenar antes incluso de juzgar. Su origen etimológico del euskera aquelarre o prado del macho cabrío no es una descripción neutral, sino una carga de profundidad. Investigadores como el antropólogo Miquel Azurmendi han demostrado que su uso no era común en el País Vasco antes de los grandes juicios de brujería. Fue popularizado, si no inventado, por los propios inquisidores como Juan del Valle Alvarado durante los procesos de Logroño, 1609-1609. Al nombrar las reuniones de esta manera imponían una narrativa, la de un líder demoníaco en un lugar específico, transformando prácticas populares diversas en una conspiración satánica unificada. Esta no es una táctica aislada. En Francia se utilizó el término Sabbat, una distorsión deliberada del Shabbat judío. El objetivo era claro: transferir el estigma del antisemitismo a la brujería, demonizando a un nuevo enemigo al asociarlo con uno antiguo. Las palabras no solo describían el crimen, lo estaban creando. El epicentro de esta construcción es la figura del macho cabrío. Su elección no es casual, sino un acto de subversión teológica. Antes de que la cristiandad dominara Europa, deidades con cuernos eran símbolos de poder, fertilidad y naturaleza. En Grecia, Pan era el dios de los pastores, una fuerza de vitalidad sexual y salvaje. En la cultura celta, Cernunnos era el señor de los bosques y los animales, y en la propia mitología vasca, Akerbelts era un espíritu protector del ganado. La Iglesia tomó estos símbolos sagrados de vida y protección y los invirtió. Los cuernos, que representaban la fuerza de la naturaleza, se convirtieron en la marca del diablo. La energía fértil se transformó en lujuria pecaminosa. La figura del macho cabrío en el aquelarre no es una representación de nuestras creencias. Es la caricatura que nuestros perseguidores hicieron de nuestros dioses. Fue un acto de asesinato simbólico para erradicar cualquier rastro de la antigua fe. Si eliminamos estas capas de propaganda, ¿qué nos queda? Nos queda la verdad funcional. Un aquelarre en su esencia no es un acto de adoración, es un acto de trabajo mágico. Es un círculo de poder,
En la magia, la energía es un recurso tangible. Un grupo de practicantes trabajando en unísono puede generar una cantidad de poder exponencialmente mayor que un individuo. El círculo que se traza en el suelo no es meramente simbólico. Actúa como un contenedor, una barrera que concentra la energía generada a través de cánticos, danzas o meditación, impidiendo que se disipe. Una vez acumulada, esta energía se dirige a un fin concreto: sanar, proteger, adivinar o influir en la realidad. Además, el aquelarre funcionaba como una academia clandestina. Era el lugar donde se transmitía el conocimiento oral, las recetas de ungüentos, las propiedades de las plantas que se detallan en antiguos herbarios, las fases lunares propicias para cada ritual. Era un santuario para el saber práctico, a menudo en manos de mujeres, que operaba fuera del control de las instituciones religiosas y académicas masculinas. La imagen de caos y orgía fue la etiqueta que se le puso a la libertad y a la comunidad que se atrevían a existir en nuestro círculo. Por tanto, el aquelarre no es el prado del diablo, es el taller del brujo. Raíces paganas y chamánicas del aquelarre. Para comprender la verdadera naturaleza del aquelarre, es imperativo que primero borren de su mente la imagen del diablo. Antes de que la Inquisición lo deformara en una ceremonia de horror, el aquelarre ya existía, pero su corazón no latía con el pulso del infierno, sino con el de la tierra. Las reuniones que fueron tan brutalmente perseguidas eran el eco de prácticas espirituales mucho más antiguas, prácticas funcionales, arraigadas en los ciclos de la naturaleza y en una profunda comprensión del mundo invisible. Los relatos inquisitoriales insisten en que los aquelarres eran reuniones semanales, celebradas los lunes, miércoles y viernes, como si se tratara de una agenda administrativa. Esta es la mentalidad de una burocracia, no de un practicante de magia. La verdadera magia no sigue un calendario de oficina. Responde a los ritmos del cosmos. Nuestros ancestros no se congregaban porque un demonio se los ordenara, sino porque el sol alcanzaba su cenit en el solsticio de verano, o porque la última cosecha estaba en el granero y el mundo se disponía a dormir bajo el manto del invierno. Sus rituales estaban sincronizados con los grandes puntos de inflexión del año, las fechas que marcaban la vida y la muerte, la siembra y la cosecha. Festividades como Samhain, la noche del 31 de octubre, no eran una celebración del mal, sino el Año Nuevo Celta, un momento sagrado en el que se creía que el velo que separa nuestro mundo del de los espíritus se volvía permeable. Era una noche para honrar a los ancestros, para buscar respuestas en la adivinación y para prepararse para la oscuridad venidera. Su opuesto, Beltane, la noche del 30 de abril, era una explosión de vida. Se encendían grandes hogueras, no para invocar a Satanás, sino como un acto de purificación para la comunidad y su ganado, y para celebrar con fuego y danza el retorno de la fertilidad a la tierra. Estas celebraciones eran el núcleo de la vida comunal, y fue precisamente por eso que la Inquisición las señaló, las retorció y las rebautizó como el calendario del infierno. Del mismo modo, la danza, que los inquisidores describían con horror como un acto frenético y orgiástico, era en realidad una tecnología espiritual. En las tradiciones antiguas, la danza ritual es una herramienta poderosa. Cuando un grupo de personas se toma de las manos y danza en círculo, no están simplemente moviéndose al azar. Están construyendo un contenedor de energía, un vórtice. El círculo, una forma sin principio ni fin, es un símbolo universal de totalidad y unidad.
Al moverse juntos, siguiendo el ritmo de un tambor o un canto monótono, las energías individuales se sincronizan, se unifican y se amplifican exponencialmente. Este proceso, conocido por los practicantes como elevar el cono de poder, puede inducir estados alterados de conciencia. Lo que un observador externo e ignorante veía como un caos lujurioso, era en realidad un método disciplinado para acumular la energía colectiva necesaria para realizar un trabajo mágico. Era una manifestación de cohesión social y comunión espiritual que operaba completamente al margen de la autoridad de la Iglesia. Por esa misma razón, era una amenaza que debía ser calumniada y erradicada. Esto nos lleva a uno de los elementos más fantásticos y malinterpretados: el vuelo de las brujas. La Inquisición lo presentó como una prueba literal del poder que el diablo otorgaba a sus seguidoras para que pudieran acudir a sus citas nocturnas. La realidad, sin embargo, no reside en la demonología, sino en la farmacología y el conocimiento de las plantas. El famoso ungüento de volar era una pomada muy real, una mezcla elaborada con una base de grasa animal y los extractos de plantas específicas. Especies como la belladona, la mandrágora, el beleño negro y el estramonio son comunes en Europa y comparten una composición química muy particular. Son ricas en alcaloides tropanos como la atropina, la iosiamina y la escopolamina. Estas sustancias son potentes psicotrópicos que pueden ser absorbidos a través de la piel, especialmente a través de las membranas mucosas. Esta vía de administración permitía una dosificación controlada, evitando la ingestión que podría resultar fatal. Al aplicarse el ungüento, el practicante entraba en un estado de trance profundo caracterizado por alucinaciones extremadamente vívidas, una sensación de disociación del cuerpo físico y, crucialmente, la percepción de estar volando. No era un pacto con el diablo, era etnobotánica aplicada, era una ciencia popular. Tenemos un testimonio histórico extraordinario que lo confirma, procedente del médico español del siglo XVI en Andrés Laguna. Tras examinar a unos acusados de brujería, Laguna confiscó un recipiente que contenía una de estas pomadas verdes. Movido por la curiosidad científica, en lugar de destruirla, decidió experimentar. Se la aplicó a una de sus pacientes que sufría de un severo insomnio. Como él mismo relata, la mujer cayó en un sopor tan profundo que temió haberla envenenado. Sin embargo, después de 36 horas, la paciente despertó completamente lúcida y descansada, y le narró con entusiasmo que había estado en una fiesta maravillosa con su amante. Laguna comprendió al instante. Las confesiones de las brujas sobre sus vuelos y banquetes no eran hechos reales, sino el producto de los sueños y visiones inducidos por estos potentes ungüentos. A pesar de su lógica impecable y su base empírica, su descubrimiento fue ignorado. Para las autoridades era más conveniente y políticamente útil seguir quemando herejes que aceptar una explicación farmacológica. El vuelo de la bruja era en esencia un viaje chamánico, una proyección astral deliberada para explorar otros planos de la realidad, una práctica documentada en incontables culturas de todo el mundo. La escoba no era un vehículo, sino una herramienta simbólica, un falo ritual o un aplicador para el ungüento. Finalmente, debemos demoler la figura central del aquelarre inquisitorial, el diablo encarnado en un macho cabrío. Es un concepto teológicamente cristiano proyectado sobre creencias paganas. Nuestros ancestros, cuyas vidas estaban intrínsecamente ligadas a la tierra,
y a la fertilidad de sus animales, jamás habrían adorado a una entidad de pura maldad. El macho cabrío, antes de ser secuestrado por la iconografía cristiana, era un símbolo universal de vitalidad, fertilidad y la fuerza indómita de la naturaleza. En la mitología vasca, por ejemplo, existía la figura de Akerbelts, un espíritu con forma de macho cabrío negro que actuaba como protector de los animales. No era un demonio, era un guardián de la vida. En la Grecia clásica, el dios Pan, con sus cuernos y sus patas de cabra, encarnaba la naturaleza salvaje. La Iglesia, mediante un proceso que los académicos denominan interpretatio cristiana, tomó estos símbolos de vida, los invirtió y los convirtió en el rostro del mal. Pero el macho cabrío no era la única deidad. La brujería siempre estuvo vinculada a un panteón de figuras poderosas, especialmente femeninas, diosas como la griega Hécate, señora de la magia y las encrucijadas, o la nórdica Freya, maestra del arte del seidr, una compleja forma de magia adivinatoria. Eran las verdaderas patronas de este conocimiento. Las mujeres que practicaban el seidr, las volvas, eran figuras de inmenso poder y respeto. Por lo tanto, lo que la Inquisición llamó aquelarre no fue el descubrimiento de una secta satánica, fue su invención. Fue la superposición forzada de su propia teología del miedo sobre un rico y complejo tapiz de ritos de fertilidad, prácticas chamánicas, conocimiento herbolario y la veneración de antiguas deidades de la naturaleza. Anatomía del aquelarre inquisitorial. Ahora debemos entrar en el territorio del enemigo. Para entender el aquelarre, no basta con conocer sus raíces verdaderas. Es crucial analizar la versión que se utilizó para matar. Esta sección no es un estudio de magia, sino de propaganda. Es una disección de cómo se construye una mentira. Se le da la forma de un ritual y se convierte en un arma para justificar una masacre. Y no existe mejor laboratorio para este análisis que el tristemente célebre caso de las brujas de Zugarramurdi. Antes de que una sola persona fuera quemada por asistir a un aquelarre, alguien tuvo que escribir el guión. Ese guión fue el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, publicado en 1487. Este libro, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, no es un grimorio de magia, sino un manual de caza. Su impacto fue devastador porque hizo algo fundamental. Definió legal y teológicamente la brujería no como una simple superstición, sino como un acto de herejía criminal. Estableció que la brujería era una alianza formal y consciente con el diablo, un contrato para derrocar el orden de Dios. El Malleus proporcionó a los jueces de toda Europa una plantilla estandarizada. Les indicaba cómo identificar a una bruja, cómo interrogarla, legitimando explícitamente el uso de la tortura como método para obtener la verdad, y qué crímenes específicos atribuirle. Desde provocar tormentas hasta causar impotencia o devorar niños, todo estaba codificado. La asombrosa similitud en las confesiones de brujas a lo largo de los siglos y en diferentes países no prueba la existencia de una secta satánica internacional, prueba la existencia de un manual internacional de persecución. El proceso inquisitorial de Zugarramurdi, que tuvo lugar entre 1609 y 1610 en el País Vasco, es la aplicación perfecta de esta plantilla. Las descripciones que emergieron de esos juicios son las que han cimentado la imagen popular del aquelarre. Pero es vital recordar su origen. No son testimonios voluntarios, sino relatos extraídos bajo una coacción física y psicológica insoportable. Al leer esos archivos no reconozco un ritual mágico.
Reconozco el eco del dolor y la proyección de las fantasías y miedos de los interrogadores. La estructura que fabricaron era una obra de teatro del horror. Comenzaba con la convocatoria, una asistencia obligatoria a la que se era llamado por un sapo familiar. Nuestro espíritu animal guardián retorcido en la figura de un demonio menor. Para viajar, la acusada confesaba untarse con un ungüento y recitar una fórmula de pacto para volar. El viaje chamánico inducido por plantas fue transformado en un vuelo literal, un milagro concedido por Satanás. Una vez en el lugar, el siguiente acto era el homenaje al diablo. El macho cabrío, nuestro símbolo de fertilidad, era ahora el mismísimo Satanás entronizado. El ritual central que se les obligaba a confesar era el ósculum infame, el beso infame, que consistía en besar las partes pudendas del diablo. Este acto no tiene ningún precedente en las prácticas paganas reales. Es una inversión simbólica deliberada. Es la antítesis del acto cristiano de besar una reliquia sagrada, un detalle diseñado para generar la máxima repulsión. A esto le seguía la misa negra, la pieza central de la fabricación inquisitorial. Era una parodia sacrílega de la misa católica, donde se alzaba una hostia negra, a veces descrita como un trozo de suela de zapato, y se prohibía pronunciar el nombre de Jesús, pues se decía que su poder disolvía el ritual. Al crear un opuesto blasfemo, la Inquisición reforzaba indirectamente la santidad de su propio sacramento. El clímax era el banquete caníbal y la orgía, donde se confesaba haber devorado cadáveres de niños y participado en actos sexuales indiscriminados. Esto apelaba a los miedos más primarios de cualquier sociedad: la seguridad de sus hijos y la disolución de la estructura familiar. ¿Por qué construir una fantasía tan grotesca? Porque el miedo es la herramienta de control más eficaz. La caza de brujas, que resultó en la ejecución de decenas de miles de personas, de las cuales se estima que entre el 75 y el 80% eran mujeres, no fue una guerra contra Satanás. Fue una guerra contra la disidencia y el poder alternativo. En una época de plagas, hambrunas y agitación religiosa, la figura de la bruja se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pero más importante aún, fue un acto de genocidio, un ataque sistemático contra el poder femenino. Las acusadas más frecuentes eran curanderas, parteras, herbolarias, mujeres que poseían conocimientos prácticos sobre el cuerpo y la naturaleza, un poder que operaba fuera del monopolio de la Iglesia. Al acusarlas de obtener su saber del diablo, se invalidaba su sabiduría y se eliminaba la competencia. El aquelarre inquisitorial fue el escenario teatral donde se representó su supuesta traición para justificar su exterminio. No fue un ritual de magia, fue un ritual de poder. El poder del Estado y la Iglesia para fabricar un enemigo y aniquilar a cualquiera que desafiara su autoridad. Principios de la magia, aquelarrica. Hemos desmantelado la mentira inquisitorial. Ahora es momento de entrar en nuestro dominio. La práctica real de la magia. La brujería no solo es un acto de fe ni solo un pacto con fuerzas externas. Es una ciencia del espíritu, un arte operativo con principios, leyes y herramientas que funcionan. Lo que para una persona no iniciada parece un milagro o una superstición, para un brujo es la aplicación de un conocimiento técnico. Vamos a abrir nuestro grimorio conceptual y a examinar las leyes fundamentales que gobiernan nuestro trabajo. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor.
Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Toda la magia operativa se sostiene sobre un principio fundamental conocido como magia simpática. No es una idea abstracta, sino un sistema con dos leyes muy claras que antropólogos como Sir James Frazer identificaron, aunque nosotros las conocemos desde mucho antes. La primera es la ley de la similitud, que dicta que lo similar produce lo similar. Esto significa que se puede producir un efecto imitando su causa. El ejemplo más famoso es el muñeco de vudú. Al crear una figura que se asemeja a una persona y realizar una acción sobre ella, como clavar un alfiler, la acción sobre el símbolo busca generar un efecto correspondiente en el objetivo real. El muñeco es un foco, un enlace simbólico. El mismo principio se usa en magia benéfica. Para un ritual de prosperidad, usamos monedas o semillas para simbolizar el crecimiento de la riqueza. La acción simbólica, cargada con intención, crea una resonancia en el tejido de la realidad. La segunda ley es la ley de contacto o contagio, que establece que las cosas que una vez estuvieron en contacto continúan actuando una sobre la otra a distancia. Esta es la razón por la que en la brujería son tan valiosos los objetos personales. Un mechón de cabello, un trozo de uña, una prenda de vestir. Estos objetos que llamamos testigos no son meros símbolos, contienen una traza energética, una firma vibracional de su dueño. Al incorporar un testigo en un ritual no trabajamos sobre un símbolo, sino sobre una extensión energética directa de nuestro objetivo. Esto explica por qué los registros de la Inquisición, como en el caso de la hechicera Lorenzana de Acereto en Cartagena de Indias, detallan el uso de polvos hechos con restos de animales. Se creía que esos restos mantenían una conexión con la fuerza vital de lo que alguna vez fueron. Estas dos leyes, similitud y contacto, son los pilares sobre los que se construye casi cualquier hechizo. Ningún símbolo está más asociado a la bruja que el caldero, y no es por casualidad. Lejos de ser una simple olla, el caldero es una de las herramientas más potentes que poseemos. Un microcosmos en sí mismo. Su cuerpo, de hierro, representa el elemento tierra. Se coloca sobre el fuego, que le da el poder de la transformación. Contiene agua, el elemento de la intuición, y al hervir, el vapor que emana es el aire, el intelecto. En un solo objeto, los cuatro elementos se unen en un proceso de creación. Simbólicamente, el caldero representa el vientre de la diosa, el útero cósmico donde todo nace, muere y se renueva. Cuando preparamos una poción, no estamos simplemente mezclando hierbas, estamos participando en un acto alquímico. Finalmente, la sociedad insiste en dividir nuestro arte en magia blanca y magia negra. Esta es una simplificación moralista. Para un brujo, la magia no tiene color. Es una fuerza neutra, como la electricidad, y su efecto depende de la intención del practicante. El mismo conocimiento herbal que crea una infusión curativa puede preparar un veneno. La misma técnica de atar nudos puede usarse para atar una enfermedad o la suerte de un enemigo. Los registros históricos lo demuestran. La ya mencionada Lorenzana de Acereto era buscada para filtros de amor y remedios, pero también fue acusada de usar sus conocimientos para someter voluntades. Por eso no hablamos de magia blanca o negra, hablamos de magia constructiva y destructiva. La responsabilidad moral recae enteramente en quien ejecuta el hechizo. La energía no juzga, obedece la voluntad que la dirige.
El arte del maleficio y sus mecanismos. Hablemos de lo que la mayoría teme. El maleficio, la maldición. La sociedad lo ve como un acto de maldad irracional, pero para un brujo, una maldición no es un producto de la emoción, es un acto de ingeniería energética. Es una de las formas más puras de la magia operativa, donde la intención, el símbolo y la energía se alinean con un propósito destructivo. Para entenderlo, debemos diseccionarlo, no con miedo, sino con la fría precisión de un anatomista. Ninguna maldición funciona en el vacío. Para que sea efectiva, primero debe establecerse un vínculo energético con el objetivo, aplicando las leyes de la magia simpática. Esto se logra a través de un foco, que puede ser de dos tipos. El primero se basa en la ley de la similitud, una efigie, como un muñeco de cera o trapo, que se asemeja al objetivo. Nombrar la efigie es un paso crucial, pues la palabra es poder y vincula el símbolo con la persona. El segundo tipo de foco y el más potente se basa en la ley de contacto, el testigo. Un testigo es una parte física del objetivo, cabello, uñas, sangre, un trozo de ropa, que contiene su firma energética. Incorporar un testigo a una efigie, como se acusaba a la hechicera Lorenzana de Acereto de hacer en la Cartagena colonial, crea un instrumento de una precisión devastadora. El símbolo y el enlace directo trabajan juntos. Una vez establecido el vínculo, el siguiente paso es cargar el hechizo con el motor de toda la magia, la voluntad enfocada. No es suficiente desear el mal. El brujo debe entrar en un estado de concentración absoluta, visualizando el resultado con una certeza inquebrantable. Las emociones fuertes, como la ira, pueden usarse como combustible, pero un practicante experimentado las canaliza, no se deja consumir por ellas. Esta energía se sella y libera mediante gestos rituales y palabras de poder. Los gestos, como clavar un alfiler en la efigie, actúan como el interruptor que envía la carga energética a través del vínculo. Las palabras, los encantamientos, no son ruegos, sino declaraciones de intención. Son órdenes dadas a la realidad en un tono imperativo. Que así sea. No se pide, se decreta. Finalmente, la energía del hechizo necesita un método de entrega. A veces la acción sobre el foco es suficiente. Otras se requiere un acto físico para completar el circuito, como enterrar un objeto maldito en la propiedad de la víctima, o usar polvos de pisada, una práctica del judú, que se esparcen en su camino para que los absorba por contacto. El efecto de una maldición raramente es un evento dramático e instantáneo. Es un ataque energético sutil y persistente que busca crear fisuras en el campo áurico de la persona, su escudo energético natural. Una vez debilitado, el individuo se vuelve vulnerable a la mala suerte, la enfermedad o los accidentes. La maldición no crea la desgracia de la nada, crea las condiciones para que la desgracia ocurra. Es como un virus informático que corrompe el sistema, haciéndolo propenso a fallos. Por eso, desmontar una maldición requiere un trabajo metódico de limpieza y reparación energética, la inversa de la ingeniería que se usó para crearla. La increíble historia de los brujos de Chiloé y la recta provincia. La historia de la brujería no termina en Europa. Cuando los colonizadores cruzaron el Atlántico, sus miedos y sus magias chocaron con las tradiciones indígenas y africanas. De esta colisión, la brujería se transformó. Y en un remoto archipiélago al sur de Chile, esta fusión creó una de las organizaciones de brujería más estructuradas y reales que jamás hayan existido. Los brujos de Chiloé y su sociedad secreta.
la recta provincia. Chiloé, un conjunto de islas lluviosas y aisladas, fue el crisol perfecto. Allí se mezclaron dos corrientes mágicas muy potentes: la brujería popular española, con sus maleficios y cofradías, y la cosmovisión del pueblo mapuche, con sus machis, chamanes, y sus calcus, hechiceros. De esta unión nació una brujería única. Los brujos de Chiloé no eran hechiceros solitarios, eran una sociedad organizada con jerarquía, leyes y un poder que se extendía por todas las islas. Esto no es un mito, es un hecho histórico documentado en un juicio que el gobierno chileno llevó a cabo en 1880, en el que se acusó a decenas de personas de pertenecer a esta cofradía. Los testimonios de ese juicio nos proporcionan un retrato asombroso. La recta provincia era gobernada por un rey y un consejo, con el archipiélago dividido en 7 territorios. Su sede central, su aquelarre permanente, era una cueva legendaria conocida como la Cueva de Quicaví o la Casa Grande, donde se realizaban las iniciaciones. Para unirse, un aspirante debía renunciar a la fe cristiana y pasar una serie de duras pruebas. Una vez aceptados, quedaban obligados a obedecer las leyes de la cofradía bajo pena de muerte. Su poder residía en herramientas únicas como el macuñ, un chaleco mágico que les otorgaba habilidades sobrenaturales. Según los testimonios, el macuñ se fabricaba con la piel del pecho de un cadáver humano, lo que les valió el apodo popular de pelapechos. Con el macuñ puesto, se decía que un brujo podía volar o transformarse en animal. Para volar, recitaban una fórmula: Arrealhue, arrealhue, sin Dios ni Santa María, una clara inversión de una oración cristiana. La cofradía también contaba con criaturas a su servicio, como el temido Imbunche, un ser humano deformado por la magia para que actuara como guardián de la cueva, y las voladoras, mujeres mensajeras que se transformaban en pájaros. El juicio de 1880 terminó con varios miembros encarcelados, no por brujería, sino por crímenes comunes como el asesinato. Aunque el tribunal desestimó los elementos fantásticos para la gente de Chiloé, la recta provincia nunca desapareció. Su leyenda sigue viva, un testimonio único de cómo el concepto del aquelarre europeo, el de una sociedad secreta de brujos, no solo cruzó el océano, sino que en un rincón remoto del mundo se hizo aterradoramente real. Del Sabbat satánico al Coven wicano. Hemos viajado a través de la historia, desmantelando la propaganda inquisitorial. Ahora llegamos al presente. La brujería no es una reliquia del pasado, está viva. Y el aquelarre, el concepto que fue forjado como un arma para destruirnos, ha sido reclamado, purificado y transformado. Esta es la historia de cómo el Sabbat satánico, una fantasía de la Inquisición, renació como el Coven moderno, un círculo de poder y espiritualidad. Durante siglos, practicar la brujería en Europa fue un crimen, pero el punto de inflexión histórico llegó en 1951, cuando Inglaterra derogó su última ley de brujería. Este cambio legal permitió que nuestro arte saliera de las sombras. Poco después, en 1954, un hombre llamado Gerald Gardner publicó Witchcraft Today, presentando al mundo una forma de brujería estructurada y religiosa, despojada de la adoración al diablo. La llamó Wicca, y con ella nació el movimiento neopagano moderno. Gardner no inventó la brujería, pero le dio un nuevo lenguaje y una estructura para prosperar en el mundo contemporáneo. Gardner y sus seguidores adoptaron una nueva palabra para sus reuniones: coven, un término antiguo que significa asamblea. El coven es la antítesis del aquelarre inquisitorial. Su propósito no es la blasfemia, sino el crecimiento espiritual.
La celebración de los ciclos de la naturaleza y el trabajo mágico colectivo. La participación es voluntaria, no obligatoria. Es una familia espiritual que se elige, y lo más importante, su teología es radicalmente diferente. En la Wicca y la brujería moderna no existe la adoración al diablo cristiano. Esa figura simplemente no forma parte de su cosmovisión. El dios cornudo que a menudo veneran no es Satanás, sino una deidad precristiana de la naturaleza, el consorte de la gran diosa, que encarna la fertilidad y el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Es Pan, es Cernunnos. La Inquisición tomó a su dios de la vida y lo vistió con el traje del diablo. Ahora simplemente le han quitado ese disfraz. Este renacimiento no ha sido solo espiritual, sino también político. En las últimas décadas, la figura de la bruja y el concepto del aquelarre han sido reclamados con una fuerza inmensa por los movimientos feministas. Han reconocido la verdad histórica. La caza de brujas fue un genocidio, un intento sistemático de eliminar a las mujeres independientes y sabias que poseían poder fuera de las estructuras patriarcales. Hoy, la bruja es un símbolo de la mujer rebelde y autónoma. El aquelarre moderno, en este contexto, se ha convertido en un espacio de sororidad, de hermandad y apoyo mutuo entre mujeres. Es un círculo seguro para compartir conocimiento y fortalecer la lucha colectiva. Al reunirse en un aquelarre, las mujeres de hoy conectan su propia lucha con la de las millones de mujeres que fueron silenciadas y asesinadas por atreverse a ser poderosas. En un mundo cada vez más desconectado, el coven cumple una función vital, ofreciendo un sentido de pertenencia y una forma de reencantar el mundo. El aquelarre, que una vez fue el pretexto para una psicosis de miedo, hoy es un remedio contra la alienación moderna. Tu primer círculo. Un ritual básico de conexión y empoderamiento. Guía práctica. Hemos hablado de historia, de principios y de poder. Ahora vamos a la práctica. El conocimiento que no se aplica es inútil. En esta sección final les enseñaré paso a paso cómo trazar su primer círculo sagrado. Esta es la habilidad más fundamental de toda la magia ceremonial. No es un juego. Es la construcción de un templo personal, un laboratorio para el alma. Deben entender que un círculo mágico no es una simple línea en el suelo. Es un espacio sagrado, un contenedor de energía que se crea para separar temporalmente un área del flujo mundano. Lo hacemos para protegernos de influencias externas, para concentrar y magnificar nuestro propio poder y para crear un puente donde el velo entre los mundos es más delgado. La preparación es el 90% del éxito. Elijan un lugar donde no serán molestados y límpienlo, primero físicamente y luego energéticamente. La forma más simple de limpieza energética es el sahumado. Quemen un atado de salvia o romero y dejen que el humo impregne el espacio, visualizando cómo disuelve cualquier energía estancada. Antes de empezar, definan su intención. ¿Qué buscan? ¿Paz, claridad, empoderamiento? Un ritual sin intención es un cuerpo sin alma. Cuando estén listos, sitúense en el centro y comiencen a trazar el círculo en Deosil, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, la dirección que construye y atrae energía. Apuntando con su dedo índice, caminen en círculo desde el este, visualizando una llama de luz que sale de su dedo y dibuja una línea de fuego en el suelo. Sientan cómo esa luz se eleva y forma una esfera completa a su alrededor. Al completar la vuelta, declaren en voz alta y firme: el círculo está trazado. Estoy entre los mundos, que así sea.
Con el templo construido deben invitar a los guardianes para que protejan y energicen el espacio. Estos son los espíritus de los 4 elementos. Miren al este, el dominio del aire, y pídanle claridad y sabiduría. Giren al sur, el dominio del fuego, e invóquenlo para que les dé coraje y energía. Vuelvan al oeste, el dominio del agua, y soliciten paz e intuición. Finalmente, miren al norte, el dominio de la tierra, y pídanle estabilidad y fundamento. A cada uno, denle la bienvenida. Ahora su círculo está sellado y activo. En su interior, realicen su trabajo. Para un primer ritual, simplemente siéntense y mediten. Sientan la energía que han convocado. Enfoquen su intención, léanla en voz alta y, si lo desean, quemen el papel en un recipiente a prueba de fuego para liberar su voluntad al universo. Un ritual nunca se abandona, se cierra con el mismo respeto con que se abrió. El proceso es a la inversa. Despidan a los guardianes en orden inverso, comenzando por el norte y terminando en el este, agradeciéndoles su presencia. Luego, para abrir el círculo, caminen en sentido antihorario, o Widdershins, visualizando cómo recogen la energía de vuelta a ustedes. Al terminar, declaren: el círculo está abierto, pero nunca roto. Finalmente deben hacer tierra. Coman y beban algo, un trozo de pan, un vaso de agua. Este acto simple ancla su cuerpo y su espíritu de vuelta a la realidad física. Han trazado su primer círculo. El conocimiento ahora es suyo. La herramienta está en sus manos. Atrévanse a usarla. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakugmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.